Existe lo que vive, vive lo que existe, el valor no tiene peso, volumen ni densidad, pero todos sabemos que existe. La existencia es algo diferente a la vida. Existen los afectos o los efectos de los virus, pero no vemos su finalidad. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Fuerza es la intensidad de una potencia que presiona el espacio-tiempo. La fuerza es una sumatoria de impulsos derivados de los estímulos energéticos. Por ejemplo, fuerza es la presión del viento, pero el viento es impulsado por la temperatura que lo estimula. Fuerza es la suma de impulsos del proceso de la motivación por crear un cuadro, impulsos derivados de la estimulación intelectual por disfrutar de su realización. Vida es el conjunto de fuerzas motrices, se dice que está vivo aquello que se mueve, pero todo movimiento es derivado de una energía inicial estimulante. Movimiento, expresión, intensidad y potencia. El movimiento no sucede por sí solo, necesita de un poder de empuje que lo presione, con una intensidad derivada de un potencial de poder. Pero para que ese poder de empuje lo presione, necesita el poder motivarse a presionar. Y para poder motivarse a presionar, necesita del poder justificar que debe moverse para empujar. Y eso es intencional y selectivo. El impulso motriz de la fuerza es originado por la estimulación energética del procesador emocional, intelectivo y motivante del poder transformador o procesador de estímulos en impulsos. Vivir y existir son dos aspectos distintos que se deben analizar. Viven las especies naturales y existen lo permanente, lo perpetuo, lo que no participa del tiempo ni del espacio, las ideas, todo eso existe, la vida se termina. Ser o estar en este caso son dos modos de observar lo permanente y lo alternativo. Estar enfermo es distinto de ser enfermo. Lo permanente es universal trascendente, lo alternativo es particular y temporal. Estar enfermo se cura, ser enfermo no se cura. Estar cojeando es distinto a ser cojo. Existe lo universal trascendente y vive lo particular temporal. ¿Qué existe siempre en todo? Bueno, la autoestima, la autonomía, el autocontrol. La autoestima se deriva del afecto vincular percibido y estimulado. La autonomía se deriva de la sinceridad y confianza en el convencimiento. El autocontrol se deriva del poder y dominio sobre el comportamiento, sobre el convencimiento y sobre la convivencia. El afecto vincular, el convencimiento, la razón justa, el deber cumplido son valores humanos constantes y perpetuos. Todo humano pretende la vinculación afectiva filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Todo humano espera justicia, todo humano espera bienestar. El vínculo, la justicia y el bienestar existen y quien la reparte permanece. El bien común se deriva de la libertad responsable de quien opta por la alternativa válida para todo. Optar por lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa libertad existe y quien la ejecuta permanece. La autonomía del ser que se ajusta en el convencimiento de la máxima razón justa, del por qué y del para qué del qué existe. Y el autónomo permanece. La responsabilidad del que cumple con el máximo deber válido para todo existe. El valor de lo pleno, lo justo y lo cumplido completamente existe. La memoria del valor existe y permanece interconectada con el valor absoluto. El valor es el contenido de la dimensión. Una línea es una sucesión de puntos. Cada uno de estos puntos es valor. Valen para establecer una dimensión, largo, ancho, alto. La suma de puntos crean espacio y superficie. La suma de superficies diversas crean volumen. Cada punto es un contenedor existente de valor en un contenedor físico vivo. El conocimiento del punto y de la línea o del plano y el volumen existen. El teorema de Pitágoras, una justa razón, hizo permanente a Pitágoras durante 2500 años, desde el siglo V a.C. Confucio orientó en la moral familiar y en la ética del comportamiento y respeto por los antepasados, y sus ideas permanecen en el ámbito de las ideas desde hace 2500 años. El coraje de Julio César permanece en el ámbito de las ideas desde hace 2000 años. Existen los valores que establece el ser valiente
La cobardía, la confusión, la mentira y el egoísmo se terminan con quienes lo practican. La naturaleza permanece en lo natural, las normas se establecen en lo normado, el valor se establece entre el sujeto que lo aprecia y el objeto apreciado. El valor valida a ambos, al sujeto y al objeto apreciado. El artista que realiza una obra de calidad califica su calidad humana. El artista que realiza una obra comunicativa de aspectos universales trascendentes trasciende en la comunicación establecida. El artista que armoniza su obra con la armonía de la ordenanza que ordena el orden universal se establece armónico con los observadores. Seguramente alguno de tus abuelos ya pasó al universo de las ideas, pero todo lo que conoces de tu abuelo sigue estando en tu memoria. Lo experimentado, lo vivido con él, lo imaginado de él. El comportamiento del abuelo que nunca viste no pertenece a la idea de abuelo que observaste con tus órganos sensoriales. El abuelo que tú tienes en la memoria es el que observaste, el reconocido. Ese abuelo ya fallecido físicamente sigue igual que antes en tu memoria. Ese abuelo existe, no se acabó, y si lo compartes con otros seguirá existiendo en otros en el ámbito de las ideas. Si continúas hablando de tu abuelo con quien no sabe que ha fallecido, seguirán pensando en tu abuelo como un ser existente y eso no cambia hasta que se olvidan de él. Incluso aunque se olviden, pueden recordarlo años más tarde, por lo tanto, su muerte no termina con su existencia. Existe únicamente lo reconocido, por eso es imposible la existencia de la naturaleza humana en aquellos que no la descubren y por lo mismo no la reconocen, estando ahí frente a cada uno de manera inexcusable. Todo es conectivo, todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, toda causa es a su efecto y éste es manifiesto en su causa. Todo lo creado es la individualidad de un complemento dual. El valor es la cualidad que complace al que lo aprecia. Estas frases son normas, son reglamentos, son verdades absolutas o leyes, pero solo ordenan al ordenado en ellas. La protoconciencia del campo exige de la receptividad del hipocampo que la refleje. Repito esto, todo es conectivo. Esa es una frase categórica. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Otra frase categórica. Toda causa es a su efecto y éste es manifiesto en su causa. Otra frase categórica. Todo lo creado es la individualidad de un complemento dual. Categórico. Y el valor es la cualidad que complace al que lo aprecia. Categórico. Las conciencias no se interconectan porque no existen en el plano tiempo-espacio, se establecen en recuerdos paralelos. Decimos que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario y que la naturaleza de la conectividad es el fundamento esencial de la creación. La conectividad solo es posible en el atractivo complementario y ese atractivo complementario se percibe mediante la perceptibilidad del ser y de la idea. Las ideas también poseen perceptibilidad, por eso las asociamos, evaluamos, comprendemos y compartimos a nivel de ideas. La creatividad es una secuencia consecutiva de actos estimulantes percibidos e impulsados por medio de la estimulación intencional selectiva y poderosa. La respuesta voluntaria refleja de un procesador o conciencia motivado por las cualidades del valor. La conciencia no vive ni muere, se establece, así como se establecen los virus. La perceptibilidad de la conciencia conectiva se liga a la protoconciencia cósmica en el reconocimiento de sus atribuciones. Y del mismo modo que la protoconciencia se conecta con todas las conciencias en prototipo, cada conciencia en prototipo se conecta en el reconocimiento con los atributos atractivos de las conciencias similares. Es muy difícil distinguir entre ideas propias e ideas externas. La inspiración es ese estado de conexión con el conocimiento de un interés compartido. La conciencia no dispone de lenguaje ni de experiencia, pero sí dispone de vinculación afectiva, por eso afecta a otras conciencias. Por ejemplo, al acercarte al mar surgen ideas de navegantes, al entrar a una iglesia surge la imagen de religiosos, al entrar en la cárcel surge el temor a los reos, aunque esté vacía. Esas conexiones son entre conciencia y conciencia a nivel de ideas.
La especie humana perdió su identidad al desintegrar su integridad. Perdió su dignidad al realizarse indigno y ha existido indignamente desde ese inicio errático. Perdió su autosuficiencia, su autonomía y su autenticidad al establecer familias disfuncionales, insuficientes en el control y dominio de los instintos, el celo y las virtudes. Perdió la naturaleza de lo creado y perdió con ello su propia naturaleza. ¿Quién es natural? Cambió la pertenencia a lo poseído cuando lo poseído le pertenece. Hoy la voluntad del individuo es esclava de las costumbres. La razón verdadera es esclava de las regulaciones y el convencimiento o de convencimientos estatales, y la satisfacción particular se reduce a las habilidades particulares del individuo, no a la plenitud de la especie. Para entendernos mejor, hagas lo que hagas, pagas por hacerlo. Tu parcela, tu casa, tu auto, el agua que bebes, la comida que comes, la luz que te ilumina, el seguro que te asegura, te cobra un arriendo permanente. Somos esclavos de la ignorancia humana. Incluso cuando la ignorancia humana logra poder en ese estado de tenerlo todo, comienza a reconocerse incondicional y surge la filantropía. Incluso en ese estado, incluso cuando la ignorancia humana llega a lograr un poder máximo, fijaos qué curioso, que incluso cuando la ignorancia humana logra un poder máximo en ese estado de ser superpoderoso, de tenerlo todo, ahí comienza a reconocerse incondicional y surge la filantropía. En el primer milenio la especie humana fue esclava de los emperadores y de la fuerza de sus ejércitos. En los últimos 500 años fuimos esclavos de la religión. Y en los últimos siglos hemos pasado de ser esclavos del trabajo derivado de la revolución industrial, pasando por la esclavitud ideológica de las ideas de la Ilustración, a la esclavitud de nuestro propio ego. Hoy nuestra conciencia inconsciente de su identidad e integridad se observa indigna de ser considerada humana. El cambio es un deber imperativo y categórico particular de cada uno. ¿Muere la inteligencia cuando se muere un individuo? La inteligencia existe en cada humano y se conecta con la inteligencia de otros humanos. ¿Qué es la inteligencia? Cabría decirse que es un campo electromagnético porque estimula y al mismo tiempo es perceptual. ¿Podríamos reducir la inteligencia a un único cerebro? ¿Y la sensibilidad emocional? ¿Podríamos reducirla a un solo individuo o a la voluntad? Las capacidades son un campo de información percibido y recibido por el hipotálamo o por el hipocampo, que contiene los recuerdos en la memoria capaces de reconocer. El hipocampo junto con el tálamo y el hipotálamo procesan la información, pero la memoria de la información no existe en objeto vivo. La memoria no muere. Los hombres de ciencia, los estudiosos, piensan que el hipocampo se encarga de guardar la memoria, pero ninguno se atreve a afirmar concretamente dónde reside la conciencia. El hipocampo es un procesador de memoria como el procesador de un computador, pero el que reconoce y comprende la memoria no está en el computador, es el sujeto que lo estudia, un ser humano. La conciencia debe disponer de la memoria para evaluar lo válido, lo cierto, lo bueno. Si la conciencia no ocupa lugar, tampoco le ocupan la memoria, la sensibilidad, la inteligencia, la voluntad, la libertad, la autonomía, la responsabilidad, ni las virtudes, el celo, ni la naturaleza directiva inherente o subconsciencia de los instintos. La vida se inicia y termina, la existencia permanece entre la recognición de los aspectos naturales. Define lo que es vida, define lo que es idea. ¿Cómo definirías el vínculo? ¿Se vinculan dos enemigos al pasear juntos por el parque? ¿Cómo se interconectan dos conciencias distintas? ¿Por qué no fallece la conciencia cuando fallece el cuerpo? El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar
por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social. Comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Si es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana, y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.